Que Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Los invito a que abran la palabra en Colosenses 3. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Bendecimos su nombre. Cuando tengan, digan amén, por favor. Aleluya. Colosenses 3. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Y la palabra nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hay otro versículo, pero pueden sentarse, hermanos. Quiero testificar algo. Esto se me vino a la mente para compartir con la iglesia. Yo no sabía que mi hermano Joel iba a dirigir hoy y se me hizo bien sorprendente porque él me dijo que él iba a dirigir y I'm like, ¿really? Yo voy a predicar ese día. Pero hay una historia antes de eso. Mira, hermanos, yo no debería estar parado aquí. Por la misericordia de Dios estoy aquí. Y les voy a decir por qué en esta noche. Mire, hermanos, les digo que yo no debería estar aquí porque el Señor me libró de mucho, me sacó al mundo. Yo no sabía que el Señor me iba a escoger a traerme a ríos de agua viva. Y quiero compartir porque yo y Joel íbamos al mismo colegio. Teníamos unas clases de vez en cuando. Y en el último año de estudiar en el colegio, él y yo, pues como ya no nos comunicamos hasta que nos encontramos por el internet. Y en ese tiempo, por eso quiero confesarles que por causa del pecado, yo caí en una depresión bien grande. Y cuando digo que por causa del pecado, porque eso causa a veces sufrimiento y depresión, era una depresión que vino bien fuerte sobre mí. A mí ya, mira, hermanos, en esos tiempos ya en el verano, yo me acuerdo que era en el verano de 2006, ya en ese tiempo ya a mí no me importaba si me chocaba un carro o si, como ya no tenía ganas de vivir yo. Eso no era una vida para mí. Aunque tenía estudio de colegio, tenía un trabajo, tenía mi familia, amistades, pero todavía estaba vacío yo mismo, con mí mismo. Me faltaba Cristo. Eso era mi problema, pero a causa, porque el pecado tan delicado y no tiene misericordia de nadie, yo ya estaba en un momento de mi vida que ya ni quería vivir. Eso era el problema. Y luego, cómo el Señor pone las cosas en su lugar, es lo que sucedió. Me encontré con Joel por el internet y estábamos hablando de nuestros trabajos, de lo que estaba sucediendo. Y luego de repente él me dice, de repente de random, ¿tú vas a una iglesia? No, no. Yo iba a una, pero eso fue años, pero me aparté. Pero no era iglesia cristiana, era una de religión. Y entonces él me dijo, pues, vente, te invito en un domingo. Y le dije, ok, claro que sí. Llegué en un domingo y luego vine al servicio, pero en ese día no pasé para ser salvo. Pero le dije a Joel, pero sabes que voy a venir al otro domingo. Y sí, llegó ese día. Y luego ya cuando, para la gloria de Dios, el pastor andaba predicando un mensaje. Y luego ya sentía que ese mensaje me estaba tocando a mí. Y luego el pastor como que, no sé, él como ya sabía, él estaba hablando del paz de Cristo. I was like, yes, I want that. Y entonces yo le dije a Joel, I want to go up there right now. Quiero aceptar a Jesucristo. Cuando pasé aquí al frente, el pastor me miró en los ojos y él me dijo, yo veo una tristeza en ti. And I was like, who told you? You know?
Pero lo pensé en mi mente, pues no lo dije alto, pero eso, pero entonces cuando hice la oración, mira hermanos, yo fui sanado. Mi alma fue sanada. Yo, como 2 o 3 días después, 2 o 3 días después, no me di cuenta, pues que no andaba yo deprimido. Ahora ya se siente una paz. Me siento como algo se me fue. Y gloria a Dios por eso. Algo sobrenatural. Y le doy la gloria y honra al Señor por eso. Por eso, como quería compartir parte del testimonio también, como, aunque yo no entendía las cosas de Cristo, seguía viniendo a la iglesia y luego empezaron las pláticas de las prédicas de la santidad. Cuando yo escuché eso se me hizo como algo más diferente, porque es donde de veras uno va a ver las batallas, uno de veras, para de veras de seguir a Cristo, hay que santificarse. Porque no voy a mentir, voy a decir que ahí tenía mis hábitos todavía, cosas que no le agradaban a Dios porque por ignorancia. Entonces ya cuando empezó el pastor de hablar de la santidad, tenía que yo hacer una decisión. Que de veras, si de veras soy de Cristo, tengo que ser para Él. De veras que tomar la cruz. Por eso, esto es parte ahora, entonces y ese es el mensaje que me trajo el Señor. Y el título se llama Consagrados para Servir. Y otro versículo que quiero compartir es Levítico 20, de 7 al 8. Y dice así: santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor ya como tenía preparado este mensaje porque empezando este año, los hermanos que predicaban en los miércoles y los domingos, quiero dar un resumen de lo que se estaba hablando. Empezamos con la hermana Jeanette habló del cristiano tibio. El hermano Omar habló de serle fiel a Dios. La hermana Nidia habló de ser escogidos, que somos escogidos para Dios. Y la hermana Olga nos exhorta que es necesario tener una relación con el Espíritu Santo. Y por eso esto ya venía confirmando lo que yo quería hablarles hoy, para que tenemos que consagrarnos para la obra de Dios que Él tiene para nosotros. La consagración es un pacto personal con Dios. Cada creyente que está aquí tiene que hacer una decisión si quiere de veras santificarse para el Señor. Cada creyente es responsable por su caminar con Dios. Es una decisión que un cristiano tiene que hacer. Es un requisito para servir a Cristo. Uno se aparta del mundo para servir a Dios. La consagración fue establecida por Dios desde el Viejo Testamento. Un ejemplo que se sabe es cuando cuando el Señor llama a Moisés a rescatar a Israel de Egipto. Vemos que el Señor les da una ley para ellos. Esa ley los santificaba. Esa ley los tenía aparte porque había otras naciones alrededor de Israel que no eran de Dios. Y entonces así era la consagración, era una identificación para distinguir quién es quién. Gloria a Dios, aleluya. Aquí tengo como un ejemplo, así nosotros somos siervos de Jesucristo y Él es nuestro maestro y Él es el que cuando damos nuestra vida a Jesucristo, nosotros ya estamos metidos, son los pensamientos de Dios que trabaja en nuestras vidas, no de nosotros. Dice la palabra nos dice la palabra en Juan 17, y era una oración que Jesucristo hacía al Padre. Él le pedía al Padre que dice, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Y luego el versículo 19 de ahí dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué es necesario consagrarnos? El Señor quiere usarnos, quiere que hacemos cosas grandes para Él. El Señor tiene algo para nosotros. Él quiere trabajar con el ser humano, con sus hijos. Nosotros somos representantes de Cristo. Y, y para ser consagrados es necesario de dejar el pecado. Cuando yo decidí de veras a seguir a Cristo, yo quiero ser y sigo queriendo ser un cristiano verdadero. Y porque el Señor habla seriedad de la santidad y lo importante de apartarse del pecado. Vemos en el ejemplo que el Viejo y el Nuevo Testamento que cada creyente, cada persona que le servía a Dios siempre era apartado para el Señor. Ellos no podían hacer sus locuras y sus changuerías para servir a Dios. Y a mí me impacta como Enoch, que habla en Génesis, dice la palabra que él caminó con Dios por 300 años. Eso es demasiado. Y no, a mí que tengo 6 años del Evangelio, eso ya es demasiado mucho. Pero gloria a Dios que yo quiero seguir adelante. Vemos que cuando Enoch caminó con el Señor por muchos años y luego la palabra nos dice que Dios se lo llevó. A mí se me hace esto una representación del rapto que viene para la iglesia. Nos da, ahí como ya Génesis nos está dando, nos deja saber que ahí viene algo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Por eso quiero, ya en Génesis 4:7, el Señor le dice a Caín, yo creo, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú, y tú te enseñorearás de él. El Señor nos exhorta a tener cuidado con el pecado nos dice que está a la puerta. Pero yo, meditando en esta escritura, también nos dice en la palabra, en Apocalipsis, que no solamente, vemos que solamente el pecado está a la puerta, pero ¿sabe qué más? En Apocalipsis 3 dice que Jesucristo también está a la puerta. Tenemos que escoger a quién vamos a dejar que entre en esa puerta. Esa es la decisión del cristiano para que quiere hacer obras, quiere servir a Dios con todo su corazón. Se me hizo bien chistoso porque el Señor venía confirmando esta palabra y luego el lunes estábamos en la clase y mis compañeros y ahí estaban y estábamos escuchando y el maestro hablando siempre nos exhorta y luego yo me decía, oh my goodness, este maestro me está quitando la prédica, lo que traigo yo para este miércoles. y I was like, ok, ya estoy convencido que el Señor sí quiere que hable de esto. Pero gloria a Dios. El pastor habló en domingo, y esto era lo que me impactó también más de traer, que tenemos que ser vasos de honra y ahí existen los vasos de deshonra. Si yo tengo un invitado que viene a mi casa y le ofrezco un vaso de agua y si se lo doy en un vaso sucio, ¿usted cree que de verdad se lo va a tomar? Van a decir, no, thank you. I'm okay. Así es el cristiano, el que está limpio, el Señor lo puede usar porque vamos representando a Cristo. Por eso se necesita el Espíritu Santo. Necesitamos de Él continuamente. Necesitamos que Él nos purifique en su palabra. Vemos en el libro de Hechos,
que, que Pedro está buscando a personas para atender a los otros creyentes. Y vemos en Hechos 6:3, que dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Para cualquier obra que uno tiene que hacer para el Señor, se requiere que tenga un buen testimonio. Se necesita tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los creyentes que trabajan juntos, cuando tienen el Espíritu Santo, hay unidad, hay acuerdo, no hay tiempo para peleas. Y por eso es necesario de estar bien con Dios para de veras servirle en verdad, en espíritu y en verdad. El Señor a mí me prometió un ministerio, yo no sé cuándo va a venir eso, pero yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ministerio si yo estoy mal contigo. Yo no quiero ser usado si estoy mal, si pienso en una manera que no te agrada a ti, porque ¿de qué me sirve? A mí ¿de qué me sirve de tener un ministerio glorioso que impacta a personas y todavía no soy salvo? El Señor me dice, apartados de mí, yo no te conocí, yo no te conozco. Y esto es el ministerio serio. Yo estaba estudiando los ministerios, a mí me impactan cuando vienen evangelistas y profetas aquí y nos hablan y el Espíritu Santo se mueve, pero uno tiene que analizar también cómo el precio que se paga para tener esa unción, para ser apartados a Dios. Tengo que imaginarme que a veces para el que quiere servirle a Cristo, a lo mejor nunca nos va a costar tiempo, nos va a costar tiempo para orar, tiempos a veces apartados de familia. Y apartados a veces de familia. Nos va a costar un Friday night, no Saturday nights, a veces queremos los Friday nights para estar con amigos y amistades, pero así son las cosas de Dios. Si el Señor te manda por un lugar, uno tiene que hacerlo, porque nosotros somos canales de bendición, somos bendición, vamos a hacer bendición para personas que no conocen al Señor, aunque solamente si ministramos a una persona, pero gloria a Dios, esa persona va a ser salva. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo de buen testimonio para seguir adelante, para llevar la obra que el Señor tiene para nosotros. Unos ejemplos que quiero hablar, como vemos a Sansón. El Señor ya lo tenía apartado desde antes de que naciera. Y vemos que nos dice la palabra que había requisitos para ser nazareo. ¿Lo digo bien? ¿Nazareo? Ok, gracias. Entonces, y esto me indica que todo hay que ser separados para el Señor. Y no solamente a Samuel, antes de nacer, la mamá de él ya estaba dispuesta a decir, mira Señor, si tú me das este hijo, yo te lo voy a dar, te lo voy a consagrar para ti y voy a encargarme que él te sirva. Y gloria a Dios porque el profeta Samuel fue un ejemplo para muchos de nosotros porque desde su niñez ya le servía al Señor. Desde su niñez ya era obediente a las cosas de Dios. Desde su niñez ya hasta escuchaba la voz de Dios. Él ya estaba preparado para hacer grandes cosas. Él nos dice la palabra que él era juez, sacerdote y profeta, unos ministerios tan grandes. Y nomás lo único que no era rey, pero como sabemos que el reinado no era el plan de Dios que él quería para su pueblo, porque Dios ya era rey para todo Israel. Y aquí tenemos también a Juan el Bautista. Y había unos requisitos para él que le decían. Porque en Lucas 1:15 nos dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Wow, es cosa bien tremenda, ¿verdad? Y no solamente a él se le ha dicho eso, sino como a Sansón también le dijo que él no podía tomar vino.
Por eso a veces no entiendo por qué a veces hay cristianos que se empeñan a tomar. Les voy a decir una cosa. El alcohol y nunca trae nada bueno. Nunca, yo no conozco la borrachera. Yo solamente necesito observar a la gente que toma. You know, cuando, cuando hemos visto, cuando hemos visto en la historia del cristianismo que uno diga, de un cristiano que se emborracha y dice, hey, ¿sabes qué? Yo quiero predicar la palabra hoy. Hey, vamos a pasar tratados. ¿Cuándo se ve eso? Nunca. I like to see it, but never. Por eso, por eso los exhorto. Yo quería, bueno, pero hablar de eso pero de todos modos, sabemos que el alcohol no trae nada bueno. Yo desde niño, yo ya sabía el daño que hace el alcohol. Yo no necesito ser cristiano para saber que el alcohol trae problemas en el hogar, trae muerte. Yo ya he visto eso en mi niñez y yo he decidido como a los 11 años que yo no quiero alcohol en mi sistema. Y luego, y gloria a Dios que yo no conozco la borrachera. Porque yo no sé cómo saldría yo. Yo sí sé que yo tengo una personalidad que se puede adictar a cosas. A mí me gustan mucho los gummy worms. Me hacen daño, pero todavía me los estoy comiendo. Gloria a Dios, aleluya. Aparte de la consagración que el Señor nos requiere de nosotros, yo quiero exhortar a la iglesia que entienda también que hay algo para ustedes, que el Señor nos llama a servir, que el Señor no quiere que se sientan que no hay nada para ustedes, porque el Señor nos dice en su palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Y vemos también, porque el Señor puede usar cualquier persona, uno tiene que estar dispuesto a decir, Señor, yo sí quiero servirte. Y ahí vemos en Hechos 4:13, cuando Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio de Cristo y había los líderes de los judíos que estaban enojados con ellos porque andaban predicando, pero luego se dieron cuenta ellos y esto es lo que dice la palabra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El que está dispuesto a servirle a Dios, el que está dispuesto a llenarse del Espíritu Santo, no va a haber nadie que lo pare de la obra que el Señor tiene específicamente por esa persona. Porque también vemos en esa historia que estaban discutiendo los líderes, los fariseos, no tengo en mente quién exactos, pero decían, mira, ¿sabe qué? Deja a esos dos apóstoles en paz, porque mira, si de veras fueron mandados por Dios, no va a haber nadie que los pueda parar. Gloria a Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti. Ok. El Señor tiene algo para cada uno de nosotros en esta iglesia. El Señor ya les ha hablado a muchos de ustedes de ministerios en el futuro. Como les decía, a mí el Señor ya me habló, me dijo que tenía algo para mí, solamente tengo que esperar. Y por eso, para los que ya saben lo que le viene un ministerio, por eso de los 5 ministerios que habla en el Nuevo Testamento de apóstol, pastor, maestro, evangelista I forgot the other one, pero cada ministerio requiere la palabra y oración. Cada una. Si uno no se prepara en la palabra, no va a ser exitoso en lo que hace. Necesitamos discernir de lo que es de Dios y no es de Dios. Necesitamos estar dispuestos y preparados. Por eso cuando uno va al colegio se prepara por una carrera que todavía no tiene. No puede nomás ponerlo uno allí. Uno no puede decir, yo soy doctor.
¿Dónde está tu estudio? No, no lo tengo, pero soy doctor. Ok, you're not hired. No estás contratado. Gloria al que vive. Aleluya. Si alguno de ustedes no saben lo que Dios tiene para usted, no tengan miedo de decirle al Señor, Señor, ¿qué tú tienes para mí? Porque el Señor sí quiere revelar, el Señor sí quiere darte algo, el Señor sí tiene algo para ti para hacer. Porque, mira, hermanos, les digo una cosa, si no hay visión, si usted no tiene visión, no va a seguir adelante. No se va a desanimar en las cosas de Dios. Los servicios se le va a hacer aburridos, no va a tener tanto interés de estar aquí en la iglesia, va a haber problemas por eso es necesario de saber, pedirle al Señor dirección de qué es lo que le viene a uno. Una de mis peticiones el año pasado era yo quería saber, yo quería saber si que el Señor me dijera que si estaba en la voluntad de Él, que si de veras estaba haciendo lo que tenía que hacer, que si tenía que hacer algo, otra cosa más, si estoy atrasado o si me adelanté un poco más, pero gloria a Dios, a mí el Señor me confirmó que todo está en su plan, que todo está en su plan. Y eso debería ser nuestras oraciones. Si usted no sabe, pídale revelación al Señor. Yo no quiero hacer algo que no es plan del Señor, aunque sea algo bueno, pero yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo quiero hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Aleluya. Decimos tu nombre, aleluya. El Señor, como ya Él está confirmando a muchos de ustedes, hay muchos de ustedes que ya saben lo que el Señor les tiene llamado a hacer. Por eso, tener cuidado, porque a veces sabemos que va a venir ataques. El diablo no se va a quedar quieto y va a intentar a todo para que usted no llegue a la meta que el Señor tiene para usted. Porque acuérdese, cada ser humano, cristiano o no, tiene un potencial de servirle a Dios en una manera extraordinaria. Por eso el diablo se enoja. Y si ustedes, a lo mejor si alguno de ustedes se dice, yo no quiero servir a Dios porque a lo mejor me van a venir más ataques, ¿sabes qué? El diablo de todos modos te va a atacar aunque uno no quiera. Si no quieres servirle a Dios, de todos modos, el diablo no tiene misericordia de nadie. Y eso yo ya lo sé. Yo sí me he descuidado de la oración y desafortunadamente pagué unas consecuencias bien grandes. Y por eso yo vivo de Colosenses 3 porque es necesario vivir, buscarlo de Dios, buscar arriba, mirarlo de arriba, ser positivo y todavía seguir creyéndole a Dios lo que Él tiene para mí. Usted debe de creerle a Dios. Y si no sabe, pídeselo al Señor y escríbalo. Y escríbalo, porque si no, si se lo olvida, se le va a olvidar para qué está viviendo usted. Gloria al Señor, aleluya. Yo, 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 um, yo pienso, yo pienso que el Señor va a hacer cosas grandes con esta iglesia. Yo sé que el Señor, yo pienso también que el Señor quiere hacer una obra grande con el Breakthrough Ministry. Yo veo la necesidad en el Breakthrough, un grupo de intercesores porque se necesita gente de veras que oran, porque hay jóvenes que entran, sean de los nuestros o sea de otras iglesias que necesitan palabra, necesitan algo y yo pienso que también que el Señor va a hacer crecer ese ministerio y lo creo en el nombre de Jesús. Y ¿por qué lo creo así? Porque un ministerio que está siendo efectivo, el Señor va
seguirá haciendo cosas grandes, pero también a la vez vendrán los ataques. Yo he visto el grupo de música ser atacado, ese ministerio. Yo he visto el Breakthrough Ministry también ser atacado. El diablo va a atacar lo que es efectivo porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros y es necesario. Mira, hermanos, y a veces um, cuando vemos cosas sucediendo malas en los ministerios, tenemos que seguir adelante. A veces nos duelen cuando personas se van de la iglesia, nos duelen cuando personas se salen del ministerio y se salen de la iglesia. Pero por eso quiero traer un punto también de servirle a Dios solo. Tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios solo. O sea, yo no quiero depender de nadie para servirle a Dios. Yo quiero de veras a servirle a Cristo porque yo quiero. Yo no quiero servirle a nadie. Yo no quiero servirle a Dios porque mi amigo le sirve o porque mi mamá le va a servir. O, esto es personal con el Señor. Esto es personal. Aleluya. Y hablando de, de- de amistades, la consagración para el Señor nos va a costar. Nos va a costar a veces, el Señor va a quitar personas de nuestras vidas que no nos conviene. El año pasado a mí el Señor me confirmó que unas personas tenían que salir de mi vida. Y yo no estoy hablando de mundanos, yo estoy hablando que el Señor me habló de cristianos. Y eso es algo triste, porque a veces, aunque uno pueda decir que aunque uno le puede decir, estos son amigos, son cristianos. Are you sure? ¿Estás seguro? Uno tiene que investigar eso porque ah, unas amistades que yo tenía, hacían unas cosas que para mí, yo sé que a mí me traen convicción y aunque puedan uno decir, sí, yo creo que Jesucristo es Dios y el único Salvador, pero yo tengo un problema a veces cuando se meten en ciertos lugares o piensan en una manera que no es parte de la consagración. Este, y a mí el Señor me habló eso el año pasado y por eso yo tengo que estar dispuesto a veces saber y vivir una vida a donde puedo seguir sirviéndole a Dios con amigos o sin amigos. Okay. Para terminar con esto, hay una exhortación que le quiero dar a la iglesia también. El año pasado, como los últimos meses, el Señor me ha dado deseos de lo de Él. O sea, el Señor ya me puso a buscar, pedirle más de los dones del Espíritu Santo. Um, y yo quiero a exhortar a la iglesia que tome el tiempo en sus oraciones de pedirle al Espíritu Santo los dones necesarios en este año. Como estamos empezando, estamos en los primeros de febrero, es tiempo de que la iglesia se pare en el poder de Dios. Es, este, um, el Señor nos prometió una iglesia y un templo nuevo y estamos esperando por fe esa iglesia. Si no nos estamos preparando para, para ser una iglesia bendecida y poderosa que camina en el Espíritu, van a venir personas que no conocen el Evangelio y cómo vamos a ministrarles si no estamos de veras fluyendo en el poder de Dios. Um, pero también, primeramente, los dones nos tenemos que usar para nuestra congregación primero. Hay mucha necesidad en esta iglesia y se necesitan fluir en estos dones. Y eso el Señor
nos exhorta, nos dice en 1 de Corintios 14:1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Yo a cada varón de esta iglesia, yo no sé por qué siento decirles esto. Yo creo que cada varón que tiene familia, esposa e hijos, deberían de pedirle al Espíritu Santo el discernimiento de espíritus. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno no sabe los ataques que vienen a nuestros hogares y es necesario discernir lo que viene, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a mí a veces el discernimiento de ese espíritu no solamente usar para discernir el espíritu de la persona para ver si está en pecado o no, es más profundo que eso. Es discernir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es saber de de los ataques que vienen a la iglesia, de saber las cosas que no son de Dios. Se necesita saber eso, se tiene que ver con los ojos. Dios dice, Jesucristo nos dice en la palabra, dice orar y velar. Y yo tomo ese versículo como nos dice que miremos alrededor de lo que está sucediendo también. Es necesario ver, es necesario que pedirle al Señor que nos dé oídos como los de Samuel, que él escuchaba la voz de Dios. Es necesario que el Señor nos abre los sentidos espirituales para discernir lo que pasa en este hogar. ¿Cómo vamos a hacer la obra en la nueva iglesia si no estamos pidiendo, no estamos buscando lo que el Señor nos quiere dar? El Señor ya lo ha puesto en sus manos. Nosotros tenemos que pedirla. A lo mejor nos va a costar en ayuno y oración para recibirlos, pero el Señor sí está dispuesto a darlo. Amén. Gloria al Señor. Para seguir adelante, hermanos, hay que consagrarnos, hay que dejar el pecado porque vienen más días difíciles. Personas se están enfriando del evangelio. Uno no sabe de los ataques que vienen, viene el desánimo, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche.